Juan Toribio Milanés. Mi nombre es Juan Toribio Milanés y estamos en la asignatura de Física General para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. En la clase pasada nosotros trabajamos la ley de Gauss y ahora vamos a aplicar la ley de Gauss para obtener las mismas expresiones que obtuvimos del campo eléctrico aplicando la ley de Coulomb. Entonces vamos a ver, para empezar, cuáles son los elementos que se necesitan para poder nosotros aplicar la ley de Gauss. Empezamos. Bien, como se puede visualizar aquí, ya recordando un poquito más atrás, nosotros hablamos sobre la ley de Gauss, que dijimos que la ley de Gauss establece que el flujo eléctrico a través de una superficie, o sea, el flujo total, a través de una superficie cerrada, o sea, que encierra algún volumen, es igual a la carga total encerrada en esa superficie. De ahí pasamos a la expresión matemática que el flujo era igual a carga encerrada. Así se calculaba el flujo. Y que la carga total era igual a la integral de la densidad de volumen, densidad volumétrica de carga. De ahí entonces esta ley venía escrita así. Y después a esta integral, aplicando el teorema de la divergencia de Gauss, entonces nosotros cambiábamos esta integral de superficie por esta integral de volumen, porque este era el teorema de la divergencia de Gauss. Luego de eso, entonces teníamos la igualdad entre dos integrales, y eso se escribió dos integrales de volumen, o sea, cambiando esta por esta, y de ahí surgía la ecuación de Maxwell, que decía que la divergencia del flujo eléctrico era igual a la carga encerrada, porque eso dice divergencia. Ahora bien, nosotros vamos a emplear la ley de Gauss para obtener las expresiones que ya dijimos del campo eléctrico. Recuerde que la densidad de flujo eléctrico es igual a la permitividad. En este caso estamos trabajando con cargas estáticas y en el vacío. Entonces era igual a permitividad en el vacío multiplicada por el campo eléctrico. Aquí vamos a recordar un poquito. Ya eso que está ahí dice que las ecuaciones 4.41, esta, y la ecuación 4.43, esta, enuncian básicamente la ley de Gauss de diferente manera, o sea, porque lo mismo se obtiene. La ecuación 4.41 se llama forma integral y a esta se le llama forma diferencial de la ley de Gauss. La ley de Gauss es una formulación alterna a la ley de Coulomb, lo que ya habíamos establecido. La adecuada aplicación del teorema de la divergencia a la ley de Coulomb da como resultado la ley de Gauss. La ley de Gauss aporta un medio simple para hallar el campo eléctrico y la densidad de campo eléctrico. En el caso de distribuciones simétricas, que eso es importante, nosotros vamos a ver que haya distribuciones simétricas de carga, como las de la carga puntual, carga de línea, infinita, carga superficial, o sea, la que ya vimos allá arriba, y carga en la esfera. Una distribución continua de carga posee simetría rectangular, si, solo si, depende de X o Y o Z. Simetría cilíndrica, si, solo si,
depende de ρ. Y simetría esférica, sí, solo sí, depende de R. Inmediatamente de teta y de phi. Cabe destacar que la ley de Gauss se sostiene. Vamos a permitir que entre alguien más. Recupere un momentito que están entrando algunas personas. Bueno. Bien. Entonces, la ley de Gauss se sostiene aun si la distribución de carga no es simétrica. El problema es que ahí se complica. Considérese bueno, ahí ya va una consideración, ya eso nosotros. Ahora, la ley de Gauss, nosotros la vamos a aplicar y aquí dice un procedimiento de cómo aplicarla. Y ahí fue que nosotros estábamos trabajando. El procedimiento para aplicar la ley de Gauss es Gauss al cálculo del campo eléctrico supone saber antes si existe simetría. O sea, lo primero es que nosotros vamos a saber si existe simetría y eso lo vamos, porque la simetría, obviamente estoy resumiendo lo que voy a decir aquí, nos va a permitir entonces de elegir una superficie apropiada para encerrar, vamos a decir, para encerrar el elemento donde está el campo eléctrico y entonces a trabajar ahí con el flujo. Una vez se detecta una distribución simétrica de carga, se elabora una superficie cerrada matemática. Cuando dice una superficie cerrada matemática es una idea. Es decir, nosotros podemos elegir cualquier superficie que querramos, pero nosotros nos vamos a imaginar, que tenemos una superficie cerrada y esa superficie matemática que es imaginaria se llama superficie gaussiana. D debe ser normal o tangencial a la superficie. Es decir, la superficie que yo elija, tengo que elegirla de manera que la densidad de flujo la atraviesa o de manera normal, perpendicular, o de manera tangencial. Esto quiere decir que, por ejemplo, si la superficie que yo elijo es un plano, entonces yo tengo que tener el campo, la densidad de flujo eléctrico atravesándolo de manera perpendicular o de manera tangencial. Recuerde eso, porque eso es lo que vamos a hacer ahora en unos minutos y eso es la suposición para nosotros trabajar. Ahora bien, de esas dos va a haber una que no va a contribuir en nada porque va a dar 0, lo vamos a ver ahora. Solamente la normal hace contribución. Entonces, la densidad de flujo eléctrico debe ser normal o tangencial a la superficie gaussiana. En el primer caso, usted sabe, en el primer caso, lo que se va a tener que si usted tiene, o sea, cuando sea normal, perpendicular, usted va a tener que el diferencial de superficie, que es un vector. Recuerde que el diferencial de superficie tiene una dirección normal a la superficie, ¿sí o no? Y entonces, el campo, que también va a ser normal a la superficie, van a tener una misma dirección. Eso yo se lo voy a graficar ahorita para que lo recuerden. Y entonces los vectores unitarios de este y los vectores unitarios van a tener la misma dirección y simplemente van a hacer una multiplicación de los módulos. Por ende, entonces, el producto punto de esto por el diferencial de superficie, simplemente el módulo de este campo por el módulo del diferencial de superficie. Eso lo estamos recordando porque
porque usted debe recordar cómo se calcula el flujo. Así. Entonces, ya si la componente normal a la superficie, que es la única que vamos a considerar, tiene la misma dirección, nosotros vamos a hacer una construcción escalar de eso. Ese producto punto va a ser un escalar, ya lo dije, con la componente normal. Bien, ¿alguna pregunta? Es supuesto que D es constante dentro de la superficie. Puesto que D es constante dentro de la superficie. En el segundo caso, va a dar 0. Ya le dijimos que la tangencial, la componente tangencial no la vamos a calcular porque la componente tangencial va a dar 0 por lo siguiente. La tangencial va paralela a la superficie, pero el diferencial de superficie tiene un vector unitario que es normal a la superficie. Entonces van a ser ortogonales, perpendiculares. Entonces, como son ortogonales, ese producto escalar va a dar 0. Así, debe elegirse una superficie que reproduzca en cierto grado la simetría exhibida por la distribución de la carga. Apliquemos ahora estas ideas básicas a caso específico. Bueno, lo primero es que ya le está diciendo que vamos a elegir una simetría de donde la dirección del campo sea normal a la superficie, o sea, eso es lo que le está diciendo. Entonces, si yo tengo una carga puntual, o sea, un punto, un solo puntito, la superficie gaussiana que se ha elegido aquí y que cumple con esa propiedad es una esfera. ¿Por qué? Porque, bueno, ese punto está ahí y la dirección del campo atraviesa o cruza de manera normal a la esfera. Y eso es lo que queremos. Entonces, tenemos una carga aquí puntual. Es el primer paso. Nosotros queremos calcular, pero ahora con la ley de Gauss, el campo eléctrico producido por esa carga puntual. Una carga puntual, recuerden que lo hicimos para carga puntual, una línea infinita de carga y una superficie, una lámina y densidad volumétrica, y ya se ha obtenido la expresión. Entonces, primer paso, tenemos la carga. Nos imaginamos una superficie gaussiana, que sería esta señorita que está aquí, esa esfera. Graficamos la línea de acción del campo y vemos que lo atraviesa de manera normal. Solamente tenemos que calcular la componente de la que lo atraviesa normal a la superficie, que sería en esta dirección. Y entonces aquí ahora nosotros vamos a aplicar la ley de Gauss. Yo quisiera que alguien me diga, obviamente con esa idea de construcción que se le ocurrió a Gauss, qué es lo que dice la ley de Gauss que está pasando aquí, pero que me lo digan físicamente. ¿Quién me lo puede decir? Lo que expresaba la ley de Gauss era que las cargas dentro de una superficie cerrada, o sea, el valor del flujo iba a ser igual a la carga que está encerrada solamente. Exacto. O sea, la superficie... No se pierde carga, no se puede... y no puede... El campo eléctrico está emanando, vamos a decir, de la carga que está encerrada. Lo que yo tengo es un flujo de carga. Entonces, la cantidad de flujo de carga, o sea, la cantidad de flujo de carga tiene que ser igual a la carga que está encerrada. Eso es lo que dice. Es decir, incluso lo hemos hablado hasta en términos simples. Usted
es una forma de contar de manera indirecta, por decirlo así. ¿Por qué? Porque usted quiere saber cuánta gente había en una discoteca, usted puede entrar y contarla. O puede pararse en la puerta y poner un sensor que mida la cantidad que salga. Y entonces la cantidad de gente que fluye a través de la puerta era la misma persona que estaban encerradas. Pues eso es una forma simple de decirlo. Ojo, muy grotesca, pero es simple. Los elementos de flujo son flujos como un campo eléctrico, los elementos de flujo son elementos de carga. Entonces lo que hacemos es que nos imaginamos que encerramos la fuente, por decirlo así, o desde donde está fluyendo, con una superficie gaussiana que lo atraviese a esa superficie de manera normal, que son las que aportan componente al flujo. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Nos imaginamos una superficie gaussiana que encierra la carga y la carga total encerrada, aplicamos la ley de Gauss. Bueno, aplicar la ley de Gauss es eso. Venimos aquí. Puesto que D es normal en toda parte a la superficie gaussiana, estamos bien. Hacemos una descomposición del campo y solamente vamos a trabajar con la componente radial, que es la que es normal. O sea, la componente en esta dirección. Y entonces el campo lo expresamos, la densidad, recuerde que es un campo vectorial, como quiera que la densidad, recuerde quién era la densidad. Y entonces expresamos que la densidad, vamos a llevarlo para desglosarlo mucho mejor todavía en Paint, para escribir un poquito. Pizarra. Sí, en una pizarra. Bueno, ya podemos movernos a la pizarra y ahí lo trabajamos, pero también vamos a aprovechar ya la otra parte también para escribirlo ahí, porque fíjese, en 3 líneas nosotros lo hacemos, es más la explicación que lo que hay que hacer. Verlo ahí. Ahí está bien. Entonces, aquí lo tenemos y ahí lo explicamos rápidamente. Segundito. Entonces, tenemos el punto, suponemos la superficie y aplicamos la ley de Gauss. Recuerde que la ley de Gauss decía, que aunque ya aquí está escrito, que el flujo era igual a carga encerrada. Recuerden. Entonces como el flujo era igual a carga encerrada, eso es lo que estamos escribiendo. Mírenlo aquí. Ahora hemos decidido representar el campo porque solamente la componente es igual a la componente en R por el R unitario. Ese que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aplicamos? Bueno, esta parte que está aquí es la carga encerrada, que ya no está escribiendo encerrada, pero es carga encerrada, porque nada más tenemos esa carga que está ahí ya encerrada, ¿verdad? Entonces, la carga encerrada, ahí es que se está aplicando la ley de Gauss, que la carga encerrada es igual al integral sobre la superficie gaussiana. Esto indica la superficie que encierra la carga de este señorito, producto punto, porque es el flujo diferencial de superficie. Aquí va un punto que no lo quiere coger muy bien, bueno, pero usted sabe que es un producto escalar. Ahora, por lo que ya dijimos, esto se convierte en un cálculo escalar, porque cuando nosotros hagamos el producto punto, o sea, este producto punto, recuerde que es el diferencial de superficie aquí,
en una esfera, yo estoy cogiendo el de la dirección de radio. Para eso fue el repaso, para que usted recuerde el diferencial de superficie en términos dirigido en la dirección de radio, pero aquí se lo va a escribir por aquí. El diferencial de superficie en la dirección de radio. R cuadrado seno de teta de phi, si no estoy mal. Este que está aquí. No, pues sí era ese. Ese es el diferencial de superficie en la dirección radial que ya lo habíamos trabajado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nada, resolver esta integral. Pero ya con este escalar, me voy a permitir moverme a otra para plantearlo completamente. Es decir, que nosotros tendríamos que la carga, que bien que esté escribiendo aquí, es igual a la integral sobre la superficie del campo, pero el campo es de R unitario, producto punto, R cuadrado, de teta, porque en la de phi, me falta el seno. Seno de teta era. Seno de teta. Sí. Correcto. De teta de phi por R unitario. Eso es lo que estamos haciendo. Obviamente, lo que le estoy diciendo es que el producto punto de R por R y R unitario, que es con lo que se va a hacer el producto punto de R por R, es igual a la norma de ese R unitario al cuadrado, que es 1. Por eso me queda que la carga es igual. Y entonces cogemos los límites. Y como en la esfera, eso es la integral de 0 a pi, porque teta va de 0 a pi. Como esto es constante, sale fuera de R. Y entonces tengo seno de teta y el R también es constante y sale fuera. Déjame ponerlo aquí un poquito más para que se vea que se haga afuera y ganar un poco de espacio. Voy a borrar. Entonces aquí tengo que la carga es igual a dr por R cuadrado que salió fuera. Y ¿qué es lo otro que tengo? Bueno, seno de teta y el otro es la integral. En phi va de 0 a 2 pi. Y es de d phi. Creo que ahí está todo. Y automáticamente ya estos son integrales inmediatas. La integral del seno es menos coseno. Y entonces esto es 2 pi. Vamos a escribirlo aquí mismo. Entonces aquí tendríamos dr por R cuadrado. Entonces aquí tendríamos por el coseno de teta desde pi a 0 por 2 pi. Esto va a dar perdón. Esto va a dar 2. No va a dar menos. Bueno, pero ya yo invertí los límites. Ok. Y da 2 esto. 2 por 2, 4. O sea que queda que la carga es igual. Esto es 2 por 2, 4. Entonces le va a dar 4 dr. Bueno, vamos a poner primero el 4 pi. 4 pi R cuadrado dr. ¿Sí o no? Despejando a dr, entonces dr es igual a carga entre 4 pi
R cuadrado, ¿sí o no? R cuadrado. Si, Sí. si multiplicamos ambos lados por el R unitario, entonces esto habíamos dicho que es la densidad de campo eléctrico, ¿sí o no? Sí. Entonces de aquí nos queda que la densidad del campo eléctrico es igual a carga entre 4pi R cuadrado por el R unitario. Si queremos ahora pasamos al campo, no a la densidad, y recordamos que el campo era ¿quién? Permitividad por el campo eléctrico, que es igual a eso mismo que está del otro lado, que es carga 4pi R cuadrado por R unitario. Y dividiendo, ya llegamos a la expresión del campo eléctrico. Déjame bajar un poquito para escribirlo ahí mismo y que le quede, ustedes le pueden tirar la foto. Dividiendo, llegamos a que el campo eléctrico entonces es igual a la carga entre 4pi por la permitividad del vacío por el radio al cuadrado por un vector unitario en la dirección del campo, del flujo del campo. Eso ya lo habíamos calculado para cargas puntuales y se llegó a la misma expresión aplicando la ley de Gauss. Eso es lo que le está diciendo. Si tienen alguna pregunta, hacen la pregunta. A lo contrario, tienen la foto y además nos devolvemos para recordarle la expresión del campo eléctrico para carga puntual, que era esa misma. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. No, yo creo que lo veo. Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo mismo ahora, pero para una distribución lineal y nos ahorramos la integral que resultaba de la ley de Coulomb, porque lo que estamos aplicando es que flujo eléctrico es igual a carga encerrada y entonces estamos aplicando la ley de Gauss. Vámonos ahora al libro. Y ahí fue que llegamos, ¿lo vio? Claro que aquí está pero al cambiar volvemos, como era de esperarse, la ecuación 4.35, 4 puntos esto. Pero si volvemos allá atrás, que no voy a volver allá, pero ya usted lo tenía, usted vuelve a la expresión del campo eléctrico. Ahora vámonos a la línea de carga infinita. Que esta, recuérdese que nosotros tuvimos que hacer una integral, después incluso hicimos una suposición porque estábamos trabajando con la ley de Coulomb. Entonces, mire aquí. Miren, 2 líneas, mírelo ahí, cómo se llega. En 2 líneas. En 2 lineecitas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, igual, vamos a suponer que tenemos esa línea infinita de carga. Pero primero nosotros, o sea, tenemos un cilindro. La superficie gaussiana que vamos a elegir es un cilindro. Para encerrar la carga. Entonces, ¿cuál es la componente que debemos tomar? ¿Cómo debemos tomar la dirección de flujo del campo? ¿Cuál? Normal, la normal a la superficie, ¿verdad que sí? Entonces, ¿quién es normal aquí? Rho. Rho. Rho es normal. Entonces, vámonos a llevar esto allá a otra hoja, otra pizarra para, aunque está bien claro, pero ahí cuando uno lo escribe, lo descompone bien y se visualiza. Se visualiza más fácil. Bueno, vamos a copiarlo. Porque aquí vamos a aprovechar la misma superficie para nosotros hablar de la carga que tenemos ahí encerrada.
para expresar en términos del L y después hacer una sustitución al final. Entonces, nos movemos aquí, que ya tenemos esto. Copiamos la parte que nos interesa. Con esta parte está bien. Vamos a proyectarlo ahora. Aquí. Entonces, ¿qué nosotros tenemos ahí? Tenemos la línea, el campo en la dirección de ρ, el campo en la dirección de ρ, y entonces vamos a aplicar. Entonces, bien. Recuérdense que tenemos una densidad lineal de carga, que lo dice aquí arriba. Ya dijimos que esta es la superficie gaussiana. Esa superficie gaussiana tiene una longitud, ese cilindro. Y entonces aquí, suponemos que la línea infinita de carga es uniforme, de carga uniforme, o sea que esto es constante. La densidad lineal es constante, coulomb por metro. Se ubica a lo largo del eje Z, en este caso, para hacer una simplificación. Para determinar D en el punto P, elegimos una superficie cilíndrica que contenga AP. Para la superficie, las condiciones de simetría, como se muestra en la figura, ya esto está. D es constante, y normal a la superficie gaussiana, ya lo dijimos. Y elegimos, mírelo aquí, la descomposición. Esto está en negrita, pero ustedes pueden que le calar, es decir, D es en esta dirección, tiene una componente en ρ y ρ unitario, que es lo mismo que tenemos aquí. ¿Qué nosotros vamos a aplicar? Bueno, como es a través de una línea, recuerde que la densidad lineal era igual a carga, entonces, entre elementos de línea. De ahí, si nosotros despejamos la carga es igual a densidad por elemento de línea, mírenlo aquí. Pero también por la ley de Gauss, carga es igual a carga encerrada igual a flujo, que es lo que tenemos aquí. ¿Se entiende? Jóvenes. Sí. Si tengo que escribir algo más o algo, usted pregunta. Luego sustituimos el campo por el diferencial, y entonces si usted quiere recordar solamente, o sea, si quiere llegar de aquí a aquí, debe recordar cuál era el diferencial, pero ya o sea, debe recordar cuál era el diferencial de superficie en la dirección radial. Permiso, profesor. Dígame. Queda menos de un minuto, que sería bueno salir ahora para que no se quede a mitad de una idea y volver a entrar. Bueno, está bien. Vayan buscando, duran 4 minutos para entrar y van buscando el diferencial de superficie en la dirección radial en coordenadas cilíndricas. ¿Por qué? Para que entienda por qué esta integral dio esto. Porque a ellos ya se lo ponen ahí directamente porque entienden que ustedes lo tienen que saber. Vaya buscando el diferencial y entonces lo escribimos. En 4 minutos entran entonces. Está bien. Ok. Entonces, como decíamos, aquí debe calcularse o debe recordarse el diferencial en la dirección del radio.
de Rho. Sí, ¿cuál es el diferencial de la dirección de radio? Creo que era Sería Rho por de phi por de z. Rho de phi De z la dirección de Rho. de z. Muy bien. Con Rho unitario. Muy bien. Vamos a escribirlo eso aparte para ahí observarlo. Tiraron la foto de esta parte. Ya. Lo que le decía era que tienen que tratar de tener los elementos. Por ejemplo, la foto que le sigue a esta, si usted no tiene esto, entonces no sabe bien lo que está calculando. Por eso tienen que tenerla todas. O sea, no pueden tener solamente la donde se hizo el cálculo. Tienen que tenerla todas. O sea, si tiene esa, pero no tiene la anterior, no sabe de dónde salió. Porque se está planteando que lo tengan todas. Entonces, bueno, si nosotros tomamos aquí, ya sabíamos que la carga era igual a la densidad lineal por la longitud. Vamos a seguir aquí desglosando un poquito. Densidad lineal por la longitud es igual a la carga y a su vez eso es igual a la componente en Rho del campo por la integral. Entonces esto es una integral doble que tiene a phi. ¿De dónde a dónde va phi? De 0 a 2pi, 0 a porque 2pi. era una superficie cilíndrica, ¿verdad? Sí. Y z, ¿de dónde a dónde va? Bueno, sería de 0 a la longitud. De 0 a L. De 0 a L, muy bien. Y entonces, y el diferencial era, creo, Rho Rho de phi de z. de phi de z. Podemos poner de una vez el de phi aquí, separarlo, y ese Rho incluso lo podemos sacar fuera. Podemos sacarlo fuera porque el Rho es constante. Y aquí de phi de z. Eso es lo que el libro tiene, que esto es 2pi y esto es L. Entonces haría 2pi L por la componente en Rho por Rho. Eso es lo que tenemos. Mírenlo aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente, por ejemplo, si tomamos el principio y el final, o podemos coger y después reemplazar también, pero podemos coger el principio y final y simplificar a L y despejar a esto. Entonces tenemos que la componente del campo es igual a la densidad lineal que está ahí entre 2pi por Rho. ¿Sí o no? Si multiplicamos por el Rho unitario, entonces esto se convierte en la densidad del campo eléctrico, que es igual a esto. Y de aquí nosotros también podemos recordar, entonces tendremos que el campo eléctrico, recordando la división aquí, es igual entonces a la densidad lineal sobre 2pi epsilon sub 0 por Rho, la dirección de Rho unitario. Y creo que eso era lo que nos había dado cuando nosotros lo calculamos. ¿No lo recuerdan, jóvenes? Yo creo que sí. Sí. Eso fue lo que nos dio el campo eléctrico para una distribución lineal de una carga, una línea infinita de carga. Por ejemplo, vamos a recordarlo y buscarlo ahí mismo en el libro. Tira la foto, por favor. Ya. Entonces, si nosotros lo buscamos ahí mismo, lo recordamos ahí mismo,
Aquí, bueno, vamos a poner aquí, esto era recordando el diferencial en la dirección de Rock, que lo usamos ahora, el primero. Entonces aquí, si nosotros nos devolvemos, cuando aplicamos la línea infinita, mire, recuérdese que tuvimos nosotros que hacer todas esas integrales, todas esas cosas. Esto fue para el volumétrico, pero este fue a ver, déjame ver si, este fue el superficial y este fue el lineal, míralo ahí. ¿Está bien? Sí. Sí. Exactamente, allá llegamos al mismo, pero llegamos aplicando la ley de Gauss, que es importante que entienda qué es lo que está haciendo. Y ahora vamos al superficial, que otra vez, bueno, ojo, cuando llegamos ahí, después reemplazamos la densidad por la permitividad y pasamos dividiendo y llegamos allá arriba. Ahora el de la superficial, que es lo mismo. Yo quisiera que ustedes lo analicen porque ya es lo mismo, no quiero perder más tiempo ahí. Es una aplicación de la ley de Gauss. Háganlo ustedes. Eso igual. Aplíquenlo. Después también hagan este también. Y encierren. Aquí tienen que tener cuidado porque van a tener que hacer un encerramiento dentro y fuera. Ahora, en este caso, ya estamos viendo algunos ejemplos también de ejercicio. Yo no, estos ejemplos analícenlo ustedes, no me quiero detener tampoco en ellos porque ya están resueltos. Vamos a avanzar un poquito. Entonces, ahora vamos a hablar un poco del potencial eléctrico. Potencial eléctrico. Potencial eléctrico. En realidad, aquí hacemos un engaño, pero es válido. Primero introducimos el trabajo ejercido por el campo eléctrico. Ya recuerde que cuando llega la manipulación, usted es un genio en eso. Y después, a partir del trabajo, es que introducimos el potencial eléctrico. Simplemente, vámonos a los conceptos. Con fundamento en la sesión anterior, la intensidad de campo eléctrico, que, o sea, les recuerdo, la intensidad es el módulo de campo eléctrico debida a una distribución de carga puntual. A una distribución de carga puede obtenerse de la ley de Coulomb o en generalidad de los casos de la ley de Gauss que ya hemos hablado. La distribución de carga es simétrica. Sin embargo, también es posible obtener el campo eléctrico a partir del potencial. Ya nosotros recuerde que hemos obtenido el campo eléctrico por la ley de Coulomb. Y después, ahora mismo, y desde la clase pasada, pero lo dejé ahora para que se viera la parte de la superficie, porque nos quedaba, no era que no daba tiempo, eso se podía hacer en los 5 minutos de la clase pasada, pero por hacerlo tan apresurado no se iba a poder apreciar. Entonces, porque es bien fácil y ahorra tiempo, y además es una idea que se le ocurrió a Gauss fenomenal. Y para ello tuvo obviamente que desarrollar esa idea intuitiva de cómo se comportaba el campo eléctrico. Porque para desarrollar esa idea de que hoy a nosotros nos parece quizá muy simple, del flujo del campo eléctrico y esas superficies que incluso llevan su nombre, gaussiana, para imaginarse ese flujo y calcular, entonces fue fenomenal. Lo que nos dice ahora es que también nosotros podemos, si conociéramos el potencial eléctrico,
Si nosotros conociéramos el potencial eléctrico, pudiéramos calcular el campo eléctrico. O sea, el campo eléctrico puede obtenerse a partir del potencial eléctrico, un potencial escalar eléctrico. ¿Por qué aquí está hablando de potencial escalar eléctrico? Porque nosotros cuando pasemos al campo magnético vamos a ver que hay potencial vectorial magnético, que definiremos en la presente sesión. Este método para determinar el campo eléctrico es, en cierto sentido, más sencillo, ya que resulta más fácil manejar escalares que vectores. Es decir, el potencial es una función escalar, potencial, pero físicamente el potencial, porque nosotros, aunque estamos dando la teoría, potencial es una función escalar, pero en términos es como encontrar un elemento que da origen prácticamente a ese campo. ¿Cuál elemento da origen a ese campo? Incluso se le llama energía potencial a esa expresión y, por ejemplo, si se está hablando de la gravitación, energía potencial gravitatoria, porque necesito ese potencial que me genera al campo. Ahora, primeramente, antes de llegar al campo, nosotros recordamos la relación fuerza-campo eléctrico, que así fue que nosotros lo introducimos, antes de introducir el potencial. Recuérdese que cuando nosotros trabajamos el campo eléctrico, a partir de la ley de Coulomb, dijimos que era igual a fuerza entre carga, incluso la expresión del campo eléctrico, la primera que obtuvimos, fue a partir de ahí. Supongamos que se desea mover una carga puntual. Supongamos que se desea mover una carga puntual desde un punto A a un punto B en el campo eléctrico E. Que aparece en la figura específica. Aquí está moviendo la carga, aquí por ejemplo. Y esto es un sistema de referencia y yo quiero mover una carga desde aquí hasta aquí y ahí está actuando el campo eléctrico. Y obviamente que se ha hecho un trabajo para desplazar una carga puntual desde aquí a aquí. La pregunta quizá es quién es que ha hecho el trabajo, si lo ha hecho el campo o un efecto externo al campo, y eso lo vamos a interpretar también. O sea, vamos a describir porque ya eso está interpretado en términos físicos. Pero obviamente que cuando se ha trasladado algo por efecto de algún campo, ese es porque, o por efecto de alguna fuerza externa, es porque se ha realizado un trabajo. O por lo menos el trabajo es nulo, podría ser, pero ahí está involucrado la acción de trabajo. Así que para desplazar una carga puntual desde un punto A a un punto B por efecto de un campo, como se muestra en la figura allá abajo, con base en la ley de Coulomb, ya recordamos que la fuerza es igual a carga por el campo, de modo que el trabajo realizado para desplazar a través del elemento de línea, un diferencial de trabajo para empezar es igual a el opuesto. Ahorita vamos a hablar de por qué este signo opuesto, o sea, ahí mismo aquí abajo. Entonces, fuerza por el diferencial de línea, pero como estas cantidades son vectoriales, la fuerza eléctrica producto punto diferencial de línea, pero reemplazando la fuerza de la ley de Coulomb, sabemos que fuerza es igual a carga por el campo eléctrico, entonces me quedaría el trabajo así. O sea, el diferencial de trabajo. Aquí le dice, el signo negativo indica que el trabajo es realizado por un agente externo. Ese signo que está ahí es una interpretación física.
Así, el trabajo realizado total o la energía potencial requerida para mover una carga puntual desde A hasta B es eso. Recuérdese que yo le dije que vamos a hablar del potencial engañándolo a ustedes. También de física básica, usted sabe que las unidades de energía son las mismas que la unidad de trabajo. Ustedes lo recuerdan. Sí. Y es porque entonces nosotros medimos de alguna manera, o sea, es una medición indirecta de la energía potencial a través del trabajo que se requiere para mover, que se requeriría para mover la carga puntual. Un engaño prácticamente, pero que sí, que funciona y no se deprima por eso. O sea, el trabajo para mover, que ya tenemos ese trabajo aquí. Todavía no hemos introducido el potencial, pero estamos hablando del potencial en esa línea. El trabajo para mover una carga puntual desde el punto A al punto B por efecto del campo eléctrico, que es simplemente aquí ya estamos calculando el trabajo e integrando a ambos lados. Es igual a esto que está aquí. A esa integral de línea, que no es nada nuevo porque ya lo habíamos repasado. Y aquí viene lo que estamos diciendo. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, si yo dividiera aquí entre la carga y el trabajo, ya eso para mí es una variación de potencial. Y al potencial le vamos a asumir una dirección. Porque realmente nosotros no vamos a hablar de un potencial, sino de una diferencia de potencial. Porque, bueno, lo que hizo en realidad en términos de energía que se moviera la carga fue una producción de una diferencia de potencial. Es decir, dividiendo entre la carga, recuérdense que vamos aplicando el elemento matemático, pero la interpretación del fenómeno. Como resultado, la energía potencial entre los puntos, o sea, entre dos puntos, A y B, lo que equivaldrá a nosotros a la variación de la energía, es igual al trabajo entre la carga y también tenemos, wow. Mire, hemos conseguido 5 por 1. Tenemos trabajo y variación del potencial. Ese potencial, recuérdense que hemos dicho que la carga se movió desde A hasta B. Pero el potencial aquí lo mediremos de manera puntual, es decir, estamos diciendo el potencial en A, el potencial en B. A uno le llamaremos punto inicial y a otro punto final. Y para consideraciones de lo que sea, o sea, la diferencia de potencial, ya dijo, desde A hasta B, lo representaremos así. Desde A hasta B. Estas consideraciones. Primera, al determinar la variación de potencial, A es el punto inicial y B el punto final. Ya lo que le dijimos, que esta notación está indicando la diferencia de potencial desde A hasta B. Si la variación del potencial, y estas son las interpretaciones que a nosotros nos interesan, es negativo, hay una pérdida de energía potencial. Obviamente eso es una correlación entre la matemática y lo que se ha asumido como signo, porque si es negativo es porque el primero era mayor que el segundo, porque hay una pérdida entonces de energía. Vamos a decir que primero había 5 y después había 2. Entonces, como el potencial, vamos a ver que es 2 menos 5, me va a dar negativo y hay una pérdida de energía, que hay en el punto final menos lo que había en el punto inicial, para medir la variación. Entonces, repito,
Si el potencial es negativo, hay una pérdida de energía potencial en el desplazamiento de la carga. Esto implica que el trabajo es realizado por el campo. O sea, como el campo realizó el trabajo, hay una pérdida de energía. Si en cambio la variación de potencial es positivo, hay una ganancia de energía potencial en el desplazamiento, lo que le decía ahorita. Un agente externo realizó el trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, si para realizar el trabajo significa energía y de alguna manera se realizó un desplazamiento, más sin embargo yo tengo más energía. Ah, bueno, pero eso significa que no fue el campo que lo hizo, alguien le ayudó al campo. Eso es lo que está diciendo, términos sencillos. Consideración número 3. Si la variación de potencial es independiente de la trayectoria adoptada, ¿qué quiere decir? Que no dependerá de por dónde se vaya para llegar desde A hasta B. Lo que se demuestra más adelante. O sea, en realidad lo que le está diciendo es que en este caso, para el campo eléctrico, el trabajo realizado es independiente de la trayectoria. No va a depender por dónde se vaya. Y eso lo vamos a ver, lo vamos a explicar físicamente y se entiende matemáticamente de que el campo eléctrico es conservativo, o sea, conserva la cantidad total de energía, es independiente de la trayectoria. Entonces, es decir, también en términos físicos, recuerde que lo que estamos diciendo es que la variación de potencial no depende por dónde llega, porque también se está calculando la energía aquí y la energía aquí. Y entonces no depende de por dónde vaya, porque la energía en 2 puntos. La número 4 es la variación de potencial. Se mide en Joule, porque es una energía obviamente, pero Joule por Coulomb, unidades comúnmente llamadas volts. Y Joule por Coulomb es porque aquí es trabajo entre cargas, míralo aquí. Bueno, pues nada, señoritos y señoritas, público presente, enamorados de la física, simplemente ya nosotros, pues claro, la física sin brujería, ya nosotros habíamos obtenido el campo eléctrico. Ese campo eléctrico nosotros lo habíamos obtenido, por ejemplo, para carga puntual. Entonces, obviamente, nosotros tenemos esta expresión y significa que si nosotros conocemos el campo eléctrico, podemos calcular la variación de potencial. Si conocemos el potencial y la carga, podemos calcular el trabajo. Si conocemos el campo eléctrico, podemos calcular el trabajo y la carga, vamos a decir carga de prueba. Y eso es ya lo que está haciendo. Está conociendo el trabajo, sustituimos el campo eléctrico, sustituimos el campo eléctrico y tenemos una expresión para el potencial porque nosotros venimos desde allá. Ya estamos haciendo la historia contraria. En que en realidad el buscar el potencial se hizo de mucha manera anteriormente. Entonces, el potencial, la variación de potencial es igual a esta integral y es una integral inmediata. Una integral inmediata porque está integrando con respecto a R y el producto punto los vectores unitarios. Da 1, todo esto se considera constante y salió afuera y se integró ahí desde A hasta B con el menos. O sea, desde A hasta B los vectores de la posición, déjame ver aquí, posición R en A, R en B, que viene dado por un vector de posición. Así ya tenemos lo que
se calculó, ¿no? Mire que no es que estamos diciendo de que potencial, lo dijimos desde el principio, pero lo estamos calculando. El potencial AB es igual al potencial en B menos potencial en A. Potencial en B, ya usted sabe aquí, este con este. Y el potencial en A, este con este, que también tenemos la expresión. Interesante pensar entonces cómo uno piensa en un potencial prácticamente sin hablar de la otra carga. Por ejemplo, si nosotros, que es lo que vamos a decir, fijáramos una de esas dos cargas y la otra la mandáramos al infinito, lejos, 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 lejos. El otro potencial, de alguna manera, ese que está ahí, donde RA va tendiendo, creciendo, creciendo, con respecto a ese origen, va tendiendo a cero. Y entonces no hablamos de un solo potencial en una posición. Eso es lo que le está diciendo ahí, míralo ahí. Potencial en A tiende a cero, cuando RA crece, crece, fijamos una sola carga. Y entonces nos queda el potencial en B y al potencial en B simplemente tiende a R, a una posición R, y a la carga y lo dejamos ahí y a este le llamamos simplemente la R. Y nos queda el potencial con una carga de prueba. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Duda, aclaración, conferencia? No por el momento. Entonces, dice algo aquí importante porque algunas veces uno está trabajando y bueno, emplea el coseno o algo. Nótese que en la ecuación 4.62a es esta. Puesto que el campo eléctrico apunta en la dirección radial, requiere contribución de un desplazamiento en la dirección de teta o de phi. Es anulada por el producto punto. Ese que está ahí, el producto punto. Ese producto punto nosotros podemos escribirlo de esta manera. Y por eso, cuando se hace esas simplificaciones, y eso lo llevamos a la esfera, cuando se hace esas simplificaciones, cuando usted va a matemática básica, a física básica, perdón, usted recuerda que cuando se va a calcular el trabajo ejercido por una fuerza, se multiplica la fuerza, la dirección, por ejemplo, por el coseno del ángulo. Sí. Y ya eso es una particularización escalar que se hace con respecto a esto. Y ese coseno está relacionado con lo que usted recuerda, el coseno de teta en la componente en la esférica. De ahí que la diferencia de potencial sea independiente de la trayectoria como ya se indicó. Pero también nosotros lo vamos a demostrar de otra manera. Bueno, el potencial en cualquier punto es la diferencia del potencial entre un punto que está en el infinito, entre un punto y el punto elegido como referencia en el potencial sea cero. Es decir, vamos a repetirlo un poquito. El potencial en cualquier punto es la diferencia del potencial entre ese punto y un punto elegido como referencia en el que el potencial sea cero. Ahí recuérdese que nosotros dijimos que, pero también el potencial puede ser cero por otra forma, pero es esa otra forma. Si yo digo, bueno, ¿cuál es el potencial en B? Entonces yo voy a usar como referencia que el potencial en A, o sea, una diferencia entre ese punto de potencial, pero con otro igual a cero. Mire qué otra forma más bella de engañar.
Pero nada, no se desilusione, que esa es la gran verdad. Esa es otra forma. En otra palabra, al suponer un potencial cero en el infinito, ¿dónde el potencial tiene cero? Bueno, cuando ese está muy lejos con respecto a la fuente o algo, de lo que se dijo allá. El potencial en una distancia R desde la carga puntual es el trabajo por unidad de carga realizado por un agente externo para transferir una carga de prueba del infinito a ese punto. Ahí sí que sí. Este juego es tan interesante que ahorita nosotros vamos a hacer el juego contrario y vamos a pensar, por ejemplo, para construir una expresión generalizada del potencial que a nosotros nos interesa. Vamos a suponer entonces que nosotros, lo contrario, es decir, ¿cuál es el trabajo necesario para uno trasladar una carga de prueba, una carga cualquiera desde el infinito a un punto? El espacio está vacío. El potencial entonces aquí en un solo punto, no como una diferencia de potencial, lo hemos puesto. Recuérdense que nosotros mandamos A para el infinito, también se puede escribir así. Recuérdense que aquí era el potencial desde A a B, pero si A lo mandamos al infinito se queda así. Al R este le llamamos simplemente R y ya eso es lo mismo que teníamos anteriormente. Si la carga puntual Q de la ecuación 4.63, la ecuación 4.63, esa que está ahí, no se localiza en el origen, esta carga B, nosotros estamos suponiendo que está en el origen. Pero si esa carga B no estuviera en el origen, puede que B estaba en el origen y mandamos, pero si esa carga B no está en el origen, entonces, nada, le hacemos una traslación. O sea, estaría una traslación y entonces no estaríamos trabajando con ese R, sino con un R trasladado. Luego dice, no se localiza en el origen, sino en un punto cuyo vector de posición es este que está aquí. Entonces, el potencial en cualquier punto, X, Y, o simplemente dependiendo de R, sería igual a esta expresión. Obviamente que si está en el origen, entonces este es 0 y me queda como lo que teníamos allá arriba. Pero si no, entonces se toma esa diferencia que es una traslación. Para hablar, esto es cuando estuviera en el origen y el otro es si no está en el origen. Ahora nosotros necesitamos no solamente una carga, sino vamos a hablar de que tenemos n carga. Igual como se definió la fuerza, entonces esto es por el principio de superposición. Nosotros podemos hablar del potencial de n carga con respecto a una carga. O sea, no la diferencia de una con respecto a otra, sino de n con respecto a una carga específica. Y es lo mismo. Aplicamos el principio de superposición y entonces sumamos todas las variaciones de potenciales con respecto a la que yo tengo. Y ya obtenemos la misma expresión, pero con la suma.
Si la carga no son n, sino que una cantidad no numerable, sino continua, generalizamos esta expresión discreta y la llevamos a una integral, y además recordamos en un reemplazo continuo que la densidad de carga era la densidad lineal de carga, por ejemplo, era igual a, o sea, la densidad lineal de carga era igual al diferencial de carga sobre el diferencial de línea. De ahí que el diferencial de carga era igual a la densidad lineal por el diferencial de línea. Y entonces tenemos lo mismo, pero que hay una distribución continua lineal. Míralo aquí, lo dice. Aquí es para la lineal, para la superficial y para la volumétrica. Eso es un diferencial de carga. Entonces, ya decíamos que si la distribución es continua, pasamos y obtenemos con los diferenciales y la densidad es lineal, superficial o volumétrico. Pasamos entonces a la integral y el potencial lo encontramos con estas integrales. Con estas integrales encontramos el potencial teniendo distribuciones continuas de carga, ya sea lineal, superficial o volumétrica. Para la puntual ya está ahí, allá arriba como se indicó. Entonces, ¿qué tenemos aquí ahora? Bueno, un resumen de los elementos que hemos tenido, que son esos que están ahí. Y ya aquí vienen ejemplos. Esos ejemplos ustedes lo estudian, dos cargas puntuales. Estas que están aquí se ubican en eso, ustedes la grafican, respectivamente hay el potencial. Obviamente que lo que va a construir es puntuales, es la expresión del potencial. Ya eso está resuelto, ustedes lo analizan. Vamos a avanzar un poquito, un segundito, para admitir a alguien. Aquí, otro segundito. Ajá, ¿dónde está? Un segundito. Física 04. 2. Ya estamos ahí. Bien, entonces, déjame volver donde estamos. Entonces, están viendo el libro, ¿verdad? Me estoy moviendo en el libro, ¿no? Jóvenes. Sí, Sí, sí. profesor, lo estamos viendo. Bien, entonces tienen los ejemplos ahí. Esos ejemplos ustedes lo observan si tienen algunas preguntas también o cuando vayan a trabajar algunas prácticas con esta niña, pueden preguntar. Aquí para terminar esta parte nosotros vamos a ver la relación entre el campo eléctrico y el potencial y de una vez la ecuación de Maxwell que se genera de esto. Recuérdense que ya hemos visto una ecuación de Maxwell y por ahora no la estamos, o sea, no la estamos usando. Nosotros la vamos a usar más adelante, pero esa ecuación de Maxwell relacionan, porque recuérdense que la primera de la ley de Gauss era que la divergencia de la densidad de campo eléctrico era igual a la carga, a la densidad volumétrica de carga. Y ahora, y surgió de manera natural de la ley de Gauss. Ahora nosotros vamos a terminar de ver más directamente esa relación en una ecuación también. Pero ya nosotros le estábamos viendo la relación desde antes. Pero la vamos a ver ahora más directamente en una ecuación. Específicamente aquí la podemos ver en dos pasos. Pero vamos a tratar de explicarla
y a relacionarla con el teorema de Stokes. Recuérdese que para obtener la otra cambiamos una integral y eso fue por el teorema de la divergencia de Gauss. Ahora bien, yo no quiero que usted nada más lo vea, por eso lo estamos escribiendo, no quiero que lo vea nada más en términos matemáticos de cómo calcularlo, sino lo que significa. Como se demostró en la sesión anterior, la diferencia del potencial entre dos puntos A y B es independiente de la trayectoria adoptada. Por tanto, es decir, la diferencia del potencial de A a B es el opuesto de la de B a A, porque recuérdese que la de A a B era potencial en B menos potencial en A. Y la de B a A, entonces es potencial en A menos potencial en B. Recuerde que yo hablé de una dirección en cómo se trasladaba la carga, desde dónde a dónde iba. También nosotros, usted recuerda que cuando dimos la expresión del potencial, esa expresión del potencial era igual a una integral de línea. Y además, si la integral de línea era cerrada, recuerde que representábamos con ese circulito. Y esta es cerrada porque esta va desde B a A y se devuelve desde dónde a dónde. Desde A hasta B. ¿Sí o no? Jóvenes. Sí. Entonces, automáticamente, esto da 0 porque esto da 0. Porque está restando, está sumando esas dos cantidades que son iguales y opuestas. Entonces, de ahí, esa integral de línea es 0. ¿Qué quiere decir? Eso, que esa integral de línea es 0, yo me voy a devolver a la gran maravilla, porque quizá usted no se dio cuenta de la gran maravilla. La gran maravilla donde yo dije, fue esto que estaba aquí. Luego entonces, si esa integral es 0, a través de la trayectoria cerrada, el trabajo es 0. Recuerde que estamos hablando, o sea, cuando decimos que la integral es 0 es porque le quitamos desde A a B y la dejamos que fuera de A a B y después de B a A y le pusimos el circulito que significa que era la trayectoria cerrada. Como que usted viene desde A a B y después desde B a A. Y como la diferencia potencial nada más restaba potencial en A menos potencial en B, que lo demostramos cuando resolvimos la integral aquí, no dependía de la trayectoria por la cual llegara desde A a B. Pero sí estaba contemplándose la dirección, punto inicial, punto final, incluso para ver si se ganaba o se perdía energía. Entonces, obviamente, aquí se ha demostrado que esta integral del campo eléctrico a través de cualquier trayectoria cerrada es igual a 0. Eso me dice que el trabajo realizado por el campo eléctrico a través de cualquier trayectoria cerrada es 0 también, de la expresión que ya vimos allá arriba. Esto indica que como se muestra en la figura 4.19, mírela aquí, mire qué libro muy, muy interesante, me hace las dos trayectorias y yo de que devolviéndome para allá atrás. Dios mío. La integral de línea a lo largo de cualquier trayectoria cerrada debe ser 0. En términos físicos, esto implica que el campo eléctrico, que el campo electrostático, que en un campo electrostático, el desplazamiento de una carga a lo largo de una trayectoria cerrada no supone la realización de ningún trabajo, lo que ya dijimos allá arriba. La aplicación del teorema de Stokes
Ojo, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, recuérdese que por el teorema de Stokes, esta integral de línea era igual a esta integral, que era la integral de rotacional del campo. Había una igualdad entre una integral de línea y la integral de superficie de rotacional. Entonces, por el teorema de Stokes, estas dos cosas son iguales, y como esta igual a 0, esta igual a 0. Y para que esta integral de 0, entonces rotacional del campo es 0, lo que no garantiza que el campo eléctrico no rota. Cosa que ya usted sabía, ¿verdad? Pero el campo eléctrico no rota. El trabajo realizado por ese campo es independiente de la trayectoria. Si la trayectoria es cerrada, la variación, o sea, como es una integral de línea, incluso se evalúa en la posición final, la posición inicial es la misma, da 0. Por el teorema de Stokes, no rota. Esta señorita que está aquí, más bien esta, pero ellas dos son equivalentes. Esta es la forma integral y esta es la forma diferencial. Es la señorita ecuación de Maxwell, que dice sobre el campo eléctrico. Y la vamos a relacionar con el potencial ahora mismo a ella. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta dónde vamos? No. ¿Qué significa que el campo eléctrico no rote? Vamos a ver nosotros que ese campo va a ser conservativo. También, ¿qué es lo que se conserva? Se conserva la energía cuando estamos en el campo eléctrico. La cantidad total de esa energía se mantiene constante, de la energía asociada al campo eléctrico. Y podemos entonces hacer análisis de lo que pase ahí en términos de esas leyes de conservación. De todo campo vectorial que satisface la ecuación 7.73, se dice que es conservativo. Wow, pero mire, el libro lo dice. Pero uno puede estudiar solo eso. O irrotacional, que no rota, no pierde energía. Así, un campo electrostático porque estamos estudiando carga estática. Campos que se producen por carga estática, no en movimiento. Campo electrostático es un campo conservativo. Las ecuaciones, estas que están aquí, las dos anteriores son las ecuaciones de Maxwell, una en la forma integral y una en la forma diferencial. Ya yo voy diciendo ahí sin leer. La segunda ecuación de Maxwell, por deducir, la ecuación 4.73, es la forma integral, ya lo dijimos. La otra, la forma diferencial, ya lo dijimos. ¿Cómo se relaciona el potencial con el campo eléctrico? Ya nosotros dijimos que de nuestra definición del potencial, el potencial es igual a menos la integral de línea del campo eléctrico. Pero además de ahí, nosotros podemos hacer lo siguiente. O sea, desde ahí, nosotros podemos escribir eso en forma diferencial, como lo teníamos antes. El diferencial de el campo del potencial es igual al opuesto, producto punto del opuesto del campo eléctrico por el diferencial de línea. Pero usted recuerda que un diferencial de una función escalar, porque el potencial es escalar, un diferencial, bueno, lo vamos a llevar más abajo, pero vamos a seguir aquí como vamos aquí. Este producto punto se puede escribir así, escribiendo la componente del campo eléctrico y del diferencial de línea. Y luego, también usted recuerda que sí, como lo vamos a necesitar, que como el potencial es una función, por ejemplo, aquí vamos a poner de 3 variables, potencial que depende de la posición, porque ya lo vimos.
potencial que depende de X, de Y y de Z, es una función escalar. El diferencial total es igual a esta expresión de una función escalar. De ahí, ¿qué hacemos? Una igualdad. De este lado tenemos esto que estaba aquí. Y del otro lado tenemos esto. De ahí nosotros sacamos esas tres igualdades. Esas tres igualdades. Obviamente que sacando esas tres igualdades que están ahí y recordando nuestro señorito gradiente, entonces nosotros podemos decir que el campo eléctrico es el opuesto del gradiente del potencial. Porque recuerde que el gradiente lo que hace es calcular nada más la derivada parcial. Recuérdense que esa igualdad vino que ya cancela aquí el de X y aquí cancela, por ejemplo, el de X. Entonces, o sea, simplifica entonces la derivada parcial con respecto a X del potencial tiene que ser igual a este opuesto. Pero el opuesto lo estamos llevando todo del otro lado, poniéndoselo aquí. Y de ahí sale entonces esto. En realidad, matemáticamente esa es la definición de un campo, de un potencial asociado a un campo vectorial. Es decir, cualquier gradiente, si usted hace un gradiente de un campo escalar, ese signo no se necesita matemáticamente, pero para este caso es una interpretación física que ya dijimos. Cualquier gradiente de un campo escalar que le dé el campo vectorial, se dice que ese campo vectorial es conservativo y a este campo escalar se le llama potencial de ese. Lo que pasa es que todo campo tiene nombre y a este entonces sería potencial eléctrico y este es el campo eléctrico. Potencial eléctrico y campo eléctrico. Lo cual quiere decir que la intensidad del campo eléctrico, este señorito, recuerde que el gradiente es una derivada. Es el gradiente del potencial. El signo, vuelve al signo otra vez, negativo indica la dirección del campo eléctrico es la opuesta a la dirección de incremento del potencial. Es decir, si un potencial está aumentando de A a B es porque el campo eléctrico va en dirección opuesta. El campo eléctrico se dirige de niveles superiores a niveles inferiores del potencial. Puesto que el rotacional del gradiente de una función escalar, ya esto es una interpretación matemática, es siempre cero, entonces nosotros podemos también decir, esta es otra forma de nosotros darnos cuenta, aquí lo que está diciendo es el rotacional del campo eléctrico, porque el campo eléctrico ya sabemos que es el gradiente de esto. Entonces estamos diciendo que el campo eléctrico, esta es otra forma de decir que el campo eléctrico no rota. Porque ese es el rotacional del campo eléctrico, igual a 0. Como ya se había indicado anteriormente. La ecuación 4.76, esta señorita que está ahí, constituye otro medio para la obtención del campo eléctrico. ¿Qué quiere decir? Si yo conozco el potencial, calculándole el gradiente, tengo mi campo eléctrico. Poniéndole lo opuesto aquí de este lado. Otra forma para yo obtener mi campo eléctrico. Habría podido obtenerse de la ecuación 4.74. Ya eso dice. La ecuación 4.76 es otro medio para obtener el campo eléctrico, aparte de la ley de Coulomb que ya dimos de la ley de Gauss. Ahora, el problema básico es
cómo buscar el potencial en una historia, ¿verdad? En la historia de la película, después que se demostró ciertas cosas, estas expresiones, se surgió entonces la forma de la ecuación del potencial, que lo vamos a ver más adelante en el capítulo 6, de cómo entonces empezar a buscar el potencial, porque cuando se tuviera el potencial ya se sabía todo. La película es que el potencial era como lo que me daba más el comportamiento del campo. El potencial un poco más abstracto se obtuvo de manera más analítica. Entonces, la ecuación 4.3 ya dijo, aparte de la ley de Gauss, si el campo potencial es conocido, entonces el campo eléctrico puede hallarse inmediatamente a partir de esa expresión. Aunque podría sorprender que una función potencial contenga la totalidad de la información de las tres componentes de las tres componentes del campo eléctrico. Lo cierto es que estas no son independientes entre sí. Estas componentes del campo eléctrico no son independientes de sí. Están explícitamente interrelacionadas por la condición, esta señorita. Ya vimos que no rota. Vimos allá arriba esa ecuación, que es la ecuación de Maxwell. La formulación potencial se vale de esta peculiaridad con lo que un problema de vectores se ve reducido a un problema de escalar. Bueno, ya aquí vienen ejemplos de manipulación, conocido un potencial. Si yo logro averiguar un potencial, ya podría tener el campo eléctrico. Conociendo el campo eléctrico, puedo obtener la densidad de flujo, porque la densidad es la permitividad por el campo eléctrico. Pero además, conociendo el campo eléctrico, puedo calcular el trabajo realizado por ese campo eléctrico. Todo eso es lo que le está diciendo, si lo conozco. Ya nosotros lo dejamos hasta ahí y en la próxima entonces trabajamos dipolo eléctrico y línea de flujo, que son los dipolos. Con esa parte nosotros terminaríamos dipolo, pero ¿cuántos minutos nos quedan, jóvenes? Jóvenes. No me sale la pantalla. No dice todavía. Está bien. Miren, los ejercicios se los vamos a mandar al grupo y lo vamos a poner en la plataforma también, lo de esta parte que no lo hemos puesto. Entonces ya dije de dipolo, y después de dipolo, esta era la parte que le decía que nosotros vamos ahí hay una densidad de energía y un campo eléctrico. Entonces nosotros vamos a calcular, vamos a decir, cómo nosotros tener de manera indirecta cuál sería la energía total que nosotros podemos tener con respecto a un campo eléctrico. Vamos a trabajar con la densidad de energía, vamos a engañar. Esta imagen es interesante, lo que les decía, cómo trabajaremos, cómo mediremos la cantidad, vamos a decir, total de energía. Primero supondremos cuál es el trabajo necesario para ir moviendo carga desde allá hasta un espacio que esté vacío. Y después de ahí vamos a construir expresiones para calcular densidad de energía. La densidad de energía, que es diferente a la energía. O sea, aquí dice densidad de energía, pero esa densidad de energía se está calculando en base a trabajo, porque recuerde que el trabajo tiene la misma unidad de energía. Entonces, la densidad de energía le da una idea de qué tanta energía tenemos debido a algún campo.
Y vamos entonces a utilizar todo lo que tenemos desde atrás. Mire que esta es la primera ecuación de Maxwell y la estaremos utilizando y llegaré, pero esta es la segunda parte. Esta parte es bonita y nos da unos elementos muy importantes para nosotros seguir trabajando. Los ejercicios de aquí ya lo van a tener antes de nosotros pasar a la próxima clase, van a tener los ejercicios del capítulo, pero de este capítulo nos faltan 2 unidades todavía que vamos a ver en la próxima clase. Aquí hay un resumen de expresiones que también la puede ir viendo de las que se han ido obteniendo. Campo eléctrico, puntual, campo eléctrico, la densidad de flujo eléctrico, ¿qué es un flujo eléctrico? La ley de Gauss, la ecuación de Maxwell debido a la ley de Gauss. Mire la expresión. Luego relación, trabajo, diferencia de potencial, campo conservativo, que quiere decir la segunda ley de Maxwell sobre el campo electrostático. Y nosotros vamos realmente, mire, por aquí. O sea que la que nos falta nada más son las de densidad y esto, porque incluso la unidad de dipolo, yo la voy a trabajar porque nosotros la necesitamos más adelante, pero no es tanto ahora. Con esta expresión, nosotros vamos a tener expresiones para la energía, que relaciona la energía con el campo eléctrico también. Término del módulo. Energía. Campo eléctrico. Nos vemos en la próxima clase, jóvenes. Que tengan feliz Navidad y nos vemos luego. Ok, pase bueno, profesor. Gracias igualmente. Bye.